Muy pero muy buenas tardes. 19 de febrero del 2025 damos comienzo a un programa más de Argentina Hoy y como corresponde en esta mesa de redacción nos están acompañando las damas, sí, como corresponde. En primer término nuestra coequipe que siempre nos acompaña obviamente y le vamos a pedir que se presente solo porque siempre me engancha en el mismo punto de encuentro. Muy buenas tardes, don Rodolfo Torti, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a toda la audiencia, soy Fabiana Yunes. A ver si en Fabiana algún Yunes. momento, si en algún momento... Siempre me clic que me hace. Bien, y también nos está acompañando Andrea Blandini. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, un placer estar y bueno, cumpliendo el compromiso de hace 15 días porque ustedes me invitaron, así que yo vengo y la radio me encanta, a mí hacer radio me parece fascinante. Genial, bueno, obviamente acá estamos todos los que nos gusta hacer radio y obviamente hablar sobre lo que está sucediendo en nuestra Mendoza querida y en los departamentos de los cuales cada uno venimos. Y bien, nos tiene sorprendido un poco una de las noticias que se dio este fin de semana, que es el tema del Libra. que- ¿Qué información tienen cada uno? Lo que escuchamos en Twitter, en X, lo que salen a decir todos, ¿no? Ujú. No, el trasfondo de esto no lo vamos a saber realmente, si fue preparado, si fue algo premeditado por alguien y que nuestro presidente cayó en esas manos, o realmente si fue lo que realmente entendemos que pasó, ¿no? No lo vamos a saber, creo, hasta que la justicia lo investigue. Andrea, tu Y óptica. la verdad que yo no creo que haya sido de ignorante, creo que ha tenido claro lo que estaba pasando, que ha habido una derivación de fondos muy grande, que 87. a mí no me entran las Claro, cifras en la a mí tampoco. cabeza. Algo de 87, Claro. pero ¿cuántos ceros tiene ese Yo, 87? yo la verdad es que no me entran las cifras, sí me gusta explicar las cosas con manzanita por mi condición docente. Digo, la gente tiene que entender que esto de verdad es una apuesta donde cierta cantidad de gente que tiene dinero decide ponerlo en manos de otro para que lo invierta en otro lado y supuestamente se lo duplique, triplique. Digo, ese es el juego de estas monedas virtuales, donde lo que se ha hecho ahora es juntar toda esa plata que después no la vamos a ver, no la va a ver nadie, porque ya directamente esto ha pasado a ser una estafa. Sí. Y me parece que en otras instancias se acusa, hubieran sido titulares que hubieran recorrido el mundo y acá todavía le estamos diciendo, pobrecito, que no sabía que él es un ciudadano, que ahora es presidente, que no sé qué, que no sé ¿Te cuánto. parece que eso es puertas adentro o realmente el mundo no se está enterando? Porque he visto portadas de periódicos mundiales en los que nos están poniendo con tela de juicio, nos ponen en tela de juicio a nuestro presidente. Bueno, es que justamente, digo, Estados Unidos no la va a perdonar a esta. Hay gente involucrada de afuera en este juego. Hoy la Argentina, digo, y esto lo dijo una expresidenta, que, bueno, la Argentina sigue siendo noticia en cosas que parecía que no íbamos a hacer otra vez sorprender al mundo con nuestras acciones y hoy lo sorprende un presidente de la nación que dice que él no sabía, él no sabe ser presidente todavía, Ay, ocupar pobre. el rol de presidente. Claro, Bueno, sí. yo no lo voy a perdonar. Yo como ciudadana, en el rol de ciudadana, que él también juega esto, no lo voy a perdonar. En realidad yo creo que ya viene con otras cosas que no deberíamos perdonarle, ¿no? Todo lo que hemos retrocedido en materia social en este año y algo que lleva de gobierno me parece gravísimo y esto no hace más que agravar justamente su situación ahora judicial y en realidad en toda la sociedad, ¿no? Poner en tela de juicio quién es nuestro presidente, que lo votaron, y no me hago cargo por suerte, lo votaron por una cuestión de, bueno, como que era la única opción, la única salida frente a una oposición que venía un tanto desmembrada. ¿Te parece? Milei es un estafador. Antes o después la Argentina se va a levantar y va a entender que lo que se votó fue a un estafador que lo sostienen los poderes económicos de la derecha y que hoy hasta esos poderes económicos están empezando a retroceder porque ellos también están hasta perdiendo plata en este juego porque es como que uno no sabe por dónde ese ser puede llegar a salir, por qué calle puede llegar a salir y dar vuelta a todas las
condiciones del juego político que sostiene el mundo, las democracias, ¿no? Es que es muy loco lo que hace, es muy loco. Y no creo que le quepa esa condición, porque a los gobiernos populares no le dicen loco, dicen estafadores, Claro, ladrones, corruptos. corruptos. Digo, estafar, él sabía que con esto de estas monedas virtuales estaba estafando, él lo sabía. No he escuchado a la gente que ha perdido dinero, no se ha manifestado. Es ¿Qué que no pasa con sé si esa son gente? tantas las argentinas que perdieron dinero. No son pocos, pero Claro. aún uno quisiera escuchar. Salió el otro día en la tele uno que alcancé a ver, una persona, pero yo digo, perdiste millones y millones de pesos. Es que les da vergüenza decir que se apuesta plata en ese tipo de cosas. Da vergüenza, por eso no dicen nada, les da vergüenza. Porque aparte han sido quienes han sostenido económicamente para que este hombre, este ser, llegue a ser presidente. Eso por un lado, y lo otro, la doble estafa al pueblo argentino, ¿no? Primero porque vendemos para afuera que somos un país bananero, o somos un país de estafadores. Esto es lo que quedó hacia afuera, esta es la lectura que están haciendo los Claro, a otros eso me países. refería cuando te decía que en las portadas de diarios extranjeros sí aparece, lo que no aparece portada adentro, ¿no? Para acá Claro. todavía estamos y que no sabemos porque a lo mejor él no sabía, y puertas afuera nos dicen, Milei, el presidente argentino, estafó, o sea, esas son las portadas de los diarios. A eso se suma el tema de lo que evidencia la nota con Viale. El problema de la estafa moral que le hace al pueblo argentino. Claro. El manejo de la información con uno de los medios más importantes de donde viene Viale, justamente, uno de los multimedios, digamos, que maneja gran parte del tema periodístico y de la información en nuestro país y del Internet. Esto es lo grave porque obviamente habla de la manipulación de la información. ¿Qué es lo que le informan al pueblo? ¿Y qué es lo que sale para afuera? Porque esto es lo que evidencia. Obviamente Jonathan Viale ha salido a decir un descargo y todo lo demás. Peor todavía, más vergüenza todavía para el periodismo argentino, para la libertad de información, porque evidentemente desde el ámbito estatal no nos está llegando toda la información real. Esta es la otra parte de la milanesa. No. Los titulares que escribían algunos diarios con los gobiernos populares argentinos hoy no están escribiendo nada. Pero Milei es un estafador y los argentinos tienen que empezar a decirlo. Y lo que lo deja más en evidencia es esto, que cuando él, la primera vez que toma el micrófono, el momento de asumir, lo primero que habló es el tema de los periodistas ensobrados. Acá lo que quedó en evidencia es los ensobrados Los que ensobrados. tiene él. Por Claro, Dios. claro. Así Programas que- vergonzosos. Milei está haciendo programas vergonzosos, eso que hace de los lunes que aparentemente lo entrevistan unas horas antes y habla cosas que no son reales, la plata no alcanza, la gente no puede vivir, los impuestos son exorbitantes, digo, y él pareciera que vive en una Argentina que no existe. Lo mismo que se le recriminaba a otros gobiernos previos, ¿no? Exactamente. Más Bien. agravado para mí, pero bueno, más agravado. No, no, Porque el poder con adquisitivo otro, nuestro, claro. valorizarlo en dólares y te das Claro. cuenta cuánto costaba algo antes en dólares, cuánto cuesta hoy, cuánto era tu salario en dólares, cuánto es hoy. No hay mucho que El vuelta que pueblo darle. argentino Es podía ir clarito. de vacaciones, podía pagar los impuestos, podía iniciar el ciclo electivo con sus hijos, podía comprar los remedios. Podíamos y comer si lo que no, queríamos, Andrea. podíamos comer. Digo, esas cosas no se pueden hacer ahora o seremos solamente algunos a los que no les alcanza la plata, pero a mí no me o sea, Lo escuchás a la todos los días. normalidad no le alcanza la Lo plata. escuchás todos Hablando los de días. alcanzar la plata, estamos en medio de las paritarias de los gremios estatales con la provincia. Y bueno, Andrea, contanos un poquito sobre la situación de los docentes. ¿Cuál es la realidad que hoy tienen en referencia a la paritaria y esta situación actual, no? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que el gobierno llamó a paritar al gremio que mayor representatividad tiene en la mesa, que es el SUTE, en dos ocasiones. En la primera ocasión hubo un no directo de la mesa sindical que decía que
no aceptaba la propuesta, que fueran, buscaran nueva propuesta. Esto pasó, paritaron en estos últimos días, se sentaron, la propuesta vino con una cosa irrisoria, porque hablan de un 7%, el gobierno propone un aumento del 7% para marzo, 2,5 para abril, 2 para mayo, 1,5 para junio. Esa es la paritaria clarita, pero yo necesito que veamos un poquito cómo es un sueldo, una persona que tiene 11 años de servicio, no es un inicial, estaría en 610.000 pesos, en abril en 625.000, en mayo 635.000 y en junio 645.000. Ese es el sueldo de un docente que tiene 11 años de antigüedad. Digo, ¿con zona o sin zona? Sin zona, sin esta zona. simulación no tiene zona. Uh-huh. Pero eso es lo que cobraría un docente con esta paritaria. ¿Qué es lo que traigo yo ahora a la reflexión? Estas cosas, 2015, estamos hablando 10 años hacia atrás, quizá hasta podríamos llegar a decir 2019, pero vamos al 2015. Estas cosas eran posibles en un país donde se iban regulando las cosas para que no llegaran a ser insuficientes. Ahora, sentarnos en una mesa paritaria donde el aumento de la luz ha sido del 100%, el aumento de los alquileres ha sido exorbitante, la posibilidad de mandar los hijos a la escuela es 3 veces más, un 7%, donde estamos hablando de 600.000 pesos. Un maestro para juntar 1.200.000, un maestro de 11 años de antigüedad, para juntar 1.200.000, tiene que salir a las 6 de la tarde, o sea, tiene que hacer doble turno, salir a las 6 de la tarde, llegar a su casa, preparar el día que sigue. Si llega a su casa a 6:30, no llega a las 6 de la tarde a su casa, llega a las 6:30. Digo, todo ese proceso, yo le pregunto a los padres si quieren ese nivel de agotamiento en el docente que se pone adelante de sus hijos. Y a los docentes que mañana van a ir al plenario, porque mañana se va al plenario, el sindicato ha decidido bajar la propuesta a las bases, digo, estos docentes que van a ir con mandato de su escuela, que piensen realmente que hasta agosto, firmando esta paritaria, hasta agosto el gobierno no tiene obligación de llamarlos a paritar. Y que eso es lo que van a recibir por estos 4 meses de trabajo. A veces hay un problema real también que tiene que ver con los liderazgos. Y a veces hay que hacerle sentir a los dirigentes que no estamos de acuerdo. Y eso no quiere decir que el dirigente sea malo, sino que solamente hay que decirle, mirá, no alcanza, anda a pedir más, porque en este momento no alcanza lo que están proponiendo. Y los invito a los delegados escolares a que mañana no lleven un sí porque sí, sino que realmente se pongan a pensar en sus compañeros, debatan en el plenario y nieguen esta propuesta que es insuficiente, realmente es insuficiente. Tema fundamental entonces, trabajo para la casa, tarea para la casa, así que aquellos docentes que tienen que conversar con sus delegados que van a ir mañana al plenario, obviamente analicen esto que está planteando Andrea. Tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy, continuamos en esta mesa de redacción de radio, hablando sobre la situación docente, aconsejando a los docentes sobre el análisis que tienen que hacer. Que de esta paritaria que hoy se está hablando, se está discutiendo, se está debatiendo, entre comillas, se cierra y nos vemos en octubre. Claro, sí, no, a ver, lo que cerrarían si mañana se acepta en plenario esto, es que en junio estaríamos listos para volver a empezar a paritar, porque ahí
dispense esta paritaria, Claro. que es lo que han propuesto. Claro, por semestre sería. Claro, más o menos, cada 3 meses se pueden abrir las paritarias. Estamos en tiempo, o sea, marzo, abril, mayo, junio, ¿ves? Son cada 3 meses vos podrías ir paritando. Lo que pasa es que es insuficiente paritar. por ¿Tuvieron esa aumentos cantidad. en enero y febrero, Andrea? No, y lo que se ha hecho es el gran marketing de esta ley, entre comillas, de ¿cómo es que se llama? Permanencia, la permanencia esa bendita, que claro, cuando empiezan a combinar en la paritaria de aumento, porque la permanencia no es para todo el mundo, yo se los dije en el otro programa, no es para los trasladados, no es para los secretarios titulares, no es para los suplentes, no es para los nombrados nuevos titulares, digo, hay un gran sector que no entra en eso, pero al no haber estado presupuestado también tienen que ver cómo le cierra esta paritaria. Yo lo único que quiero agregar aparte es no tengamos miedo a movilizarnos, porque dicen, ay sí, porque movilizarnos y todavía la represión, no, si todos los docentes mendocinos tenemos historias de lucha, el mendozazo se hizo en Mendoza, no en San Juan, y Claro. fueron de luchas muy fuertes, de aprobación de leyes, de estatutos, de aumentos, de caminar las calles mendocinas, y salimos todos los docentes a reclamar un aumento que esté por encima de la canasta básica, porque recién hablábamos mientras estábamos en el corte de que claro, estamos arriba del 1.000.000 para no ser pobre. Claro. ¿Cómo hacemos? Entonces una maestra está en la indigencia. En la indigencia. En la indigencia. Sí. Los empleados públicos de la provincia están en la indigencia. Bueno, ¿cómo hacemos para de verdad salir a caminar las calles? Todos los representantes gremiales, no hagamos más el chistecito de que vayan, fíjense si nos pueden dar un poquito más y después vemos y cerramos. No, porque no estamos en los mismos tiempos. No es lo mismo en el 2015 que en el 2025. Este es el momento en volver a tomar las calles de Mendoza y reclamar lo que tenemos que reclamar por un sueldo digno, por encima de los índices de pobreza. A mí me da mucha pena esto que está pasando, sobre todo en el gremio docente. ¿Peligra el comienzo de clases? ¿Qué te parece? No, hay que ver mañana qué pasa en el plenario. Ajá. Yo no veo hoy, si las bases no mueven a los dirigentes sindicales, que haya peligro de comienzo de clase. Qué pena, porque sería un Claro. buen momento, y con la vendimia incluso ahí empezando, sería un buen momento para decirle al gobierno, por acá no es, ¿no? Y es que es el momento. El momento político de la provincia de Mendoza es la vendimia. Después van a entrar a armar listas legislativas, que es otro gran tema. Es otro tema. Otro gran tema. Digo, lo vuelvo a repetir. Todos los representantes de la Cámara de Diputados y senadores, tengo los mensajes guardados en mi teléfono, me dijeron, no podemos decirle que no a este proyecto de ley de permanencia, cambio de funciones y qué sé yo qué. Yo les digo, ¿es hoy 19 de febrero o estoy equivocada? Correcto. Todavía no se paga un centavo. Todavía no está oficializado ese aumento por boletín oficial. Todavía los maestros no cobran un peso de eso. Y han pasado ya 2 meses de que se aprobó esa supuesta ley. Digo, en esto está pasando lo mismo. Una paritaria insuficiente. Es insuficiente. No pasa la canasta básica. Y esto no quiere decir que volvamos a lo que dicen algunos partidos políticos, la canasta básica, no sé qué, y vamos por esto. No, es que no. 600.000 pesos es lo que cobra un docente. Los padres deben saberlo. Los docentes que cuidan a sus hijos, que les enseñan a leer y escribir, que les enseñan las operaciones, que cobran 600.000 pesos el que tiene 11 años de servicio. No el que recién se inicia. No quiero ir al bono del que recién se inicia. Claro. De esas jóvenes que les hacemos los bonos por primera vez, para que hoy se dieron los primeros reemplazos por todo el año, las departamentales que llamamos. Ahí van a tomar todas esas primeras maestras jóvenes entre 25 y 30 años que nunca... Digo, chicas, es que van a cobrar muy poco. Es pura vocación lo de ustedes. Pura vocación. Bien. Preocupante el tema para los docentes y para toda la comunidad educativa en este aspecto, porque obviamente están lejos de lo que es la canasta básica alimentaria
muy lejos. Y no hay un mero acercamiento, digamos, el gobierno sigue trabajando con los números y con una imposición en ese debate paritario que a veces parece digamos, una película, un circo o algo muy figurado. Se ha tergiversado el espíritu, ¿no? En la paritaria. Ir a Yo creo- paritaria antes era sentarnos a conversar. Yo creo que hay algo Hoy que es sentarnos a establece... escuchar. Llevan una Sí, propuesta, puesta. sí o no, y se terminó la Claro. conversación. Claro. Y los líderes que deben pararse y decir no y tener la capacidad de convocar a movilizaciones, a medidas de fuerza, no están pudiendo hacer eso y deben hacerlo. Es obligación de que lo hagan. Bien. Otro de los temas preocupantes para la provincia de Mendoza es el tema de la minería, donde este fin de semana hemos tenido un festival de alta montaña, donde han habido repercusiones, obviamente hay distintas ópticas, pero lo más grave es el tema que hoy está en juego, el tema del agua. Mendoza tiene como característica fundamental que los ríos que nos alimentan a toda la zona metropolitana es esto que todos lo conocemos, digo, y hoy es hasta una zona turística que es el río Mendoza. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo tampoco con lo que se ha hecho en el distrito minero, que es en el sur de la provincia. Digo, cuando yo entré como senadora, entraron dos proyectos. Uno era del senador Agúdez, que hablaba del distrito minero, sin restricciones ni cuidados, en la zona donde se iba a hacer minería. Y el otro era del senador Abraham, nosotros formábamos el Frente de Todos, si no me equivoco. Ujú. El senador Abraham presentó uno que era la modificación de la 7722, que le sacaba y sustancias tóxicas. El paréntesis que tiene la 7722, que es una carilla y media, de una hoja a 4, eso es la 7722, que tiene 6 artículos. Ujú. Nada más. Eso es todo la 7722. Digo, esas dos cosas es lo que se ha hecho ahora, con un montón de asteriscos metiéndose por los costadillos de eso y rompiéndola por adentro. Digo, esto de que vamos a hacer minería en la ex mina San Jorge de cobre. ¿Cuál es el método para extraer el cobre? ¿Artesanal? No, necesitan de sustancias tóxicas para poder separarlo, para poder sacarlo de la montaña, ¿Y qué agua usan? La del río Mendoza. No hay Claro. otra agua. No es que hay un arroyito que... Yo he observado un poco San Juan, y San Juan está como más abierto eso, y lo que no garantiza que no haya llegado a los pueblos. Hay pueblos donde vos ni siquiera te podés bañar con el agua que viene. Hay pueblos donde ni siquiera podés hacer eso. Y vas a los hoteles y está el cartelito. Pero bueno, ponele. Mendoza, de verdad, el agua que se va a usar en San Jorge es el agua del río Mendoza. No es de otro río. Es la que se junta en el dique donde estamos haciendo turismo. Es la que sale por ese caño y llega a nuestras casas. Si los diques de cola se rompen, que es la que acumulan todas las sustancias tóxicas que se fueron haciendo mientras se hacía Durante minería el pura, proceso. si se rompe, va al río Mendoza, no va a otro lado. Yo veía algunas fotos de que el agua este año otra vez había llegado hasta el desierto de la Valle. Esa zona tiene incluso biodiversidad muy importante que está en estudio. Digo, no va a llegar nada de eso a esos lugares donde los tenemos hasta olvidados, porque la verdad es que lo que hacen es decirle a la gente, mire que va a haber tantos puestos de trabajo, que mire que no sé cuánto, que no... Hoy en la legislatura hay un proyecto para avanzar sobre minería San Jorge, sobre la mina de San Jorge. Ujú. Están avanzando sobre eso. Y los mendocinos no estamos diciendo mucho. Otra vez las dirigencias. Digo, las asambleas del agua vienen trabajando, pero si el pueblo no los acompaña,
Como si los maestros no acompañan a los dirigentes sindicales a decirle, no, ya está, parate y decí que no. Si el pueblo de Mendoza no se para y le dice, y acompaña a las asambleas de agua, y le dicen a Cornejo, no, no queremos minería, vamos a buscar otras formas de vida, vamos a seguir trabajando en la vitivinicultura, vamos a seguir trabajando en la siembra, vamos a seguir trabajando, vamos a diversificar nuestra matriz productiva con otras cosas. Si no se lo decimos claramente y sin miedo, Mendoza se va a convertir en un lugar inviable, porque no va a haber agua, va a haber más desierto, va a haber minería de agua, de las aguas, con todas las aguas contaminadas, y yo no le estoy poniendo miedo a esto, porque él arma la policía minera. Yo les pido por favor. Totalmente de acuerdo, pero tenemos que ir a un Vamos al corte. corte. Te voy a dejar una pregunta para el próximo bloque. Ha salido aprobado dentro de lo que es la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera en la legislatura. Te lo dejo ahí. Vamos al corte y ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y bueno, seguimos en esta mesa de redacción de radio. Le invitamos a Andrea que se quedara un bloque más porque obviamente el tema de minería da para mucho. Y justamente le dejé ahí la cámara esta que se había conformado desde el gobierno, obviamente, políticamente hablando. No, nos llama la atención un poco y bueno, el único que hemos sentido con algo de ruido es Difonso de San Carlos, que está protestando justamente por el tema del agua. Pero no he visto una clara posición en otros referentes políticos dentro de la legislatura en referencia al impacto minero. Bueno, Jorge Andrés, a mí me gusta decirle Jorge Andrés, fue uno de los mentores de la 7722. Si nosotros nos ponemos a pensar allá en el 2008, me acuerdo que era intendente y yo era joven todavía en el camino político, no hacía política pero muy territorial, pero salía en los diarios que había un intendente que no se bajaba del árbol hasta que no se aprobara la 7722. Ah, muy bien, claro. Y muchos dijeron, che, qué loco, ¿quién es este? ¿Quién es este? Bueno, este es Difonso. Difonso tiene que subirse al árbol de nuevo y marcarle claramente a Cornejo que de la 7722 el pueblo de Mendoza no se baja, que no están dadas las garantías, que esa comisión que han abierto en la legislatura tiene que ver con que van a participar un par de legisladores, será cada uno de los bloques que hay de representación, que analizarán algo que vuelvo a repetir. La única agua que van a sacar para el proyecto San Jorge es del río Mendoza. No hay otro río cercano. Vayan los mendocinos, péguense un paseíto por la zona, miren que esa es la pura verdad, no hay otra. Eso no quiere decir que ni sí ni no a la minería. Eso quiere decir que las garantías de hacer una minería sustentable en la provincia de Mendoza, con cuidado del agua, con todo lo que se hace desde las escuelas para el cuidado del agua. Hay libros en esta provincia para hacer que los niños entiendan el cuidado del agua, sea real, no sea mentira, no sea verso. Los argentinos, y en particular los mendocinos, debemos dejar de pensar en esto que parecieran espejitos de colores. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Díganme qué ha hecho de verdad, qué ha hecho Cornejo desde que es gobernador en esta provincia, y lo voy a marcar desde el 2015 hasta el 2025. ¿Qué ha hecho? Porque el gobierno de Suárez no fue más que un gobierno conducido por Cornejo. Correcto. Sin ninguna duda. Al punto de que le dejó su lugar en la Cámara de Senadores y Suárez está viviendo de ser senador nacional en el lugar de Cornejo. Esa es la pura verdad. Entonces digo, ¿qué ha hecho realmente en la provincia de Mendoza Cornejo que nos dé a los mendocinos beneficio en salud, en educación, en seguridad, en minería? Si queremos hablar de minería, hablemos de minería. Dale, Alfredo, hablemos de minería. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
seguir prometiendo algo que no terminas de cerrar, porque no termina de cerrar esta historia, de que no hay consenso social, porque todavía la saca barata, todavía no hay un muerto en esta historia, pero en Uspallata, en las últimas movilizaciones, hubo mucha violencia, porque aparte de hacer las cosas a espaldas del pueblo de Mendoza, se va a Europa y dice, sí, va a haber minería, y acá venimos, y yo no la veo a la minería. O sea, la minería que quiere el pueblo de Mendoza, que es con cuidado del agua, y la verdad que no la veo. No la veo, y cuando se vayan a hacer las encuestas de las mineras, si hay consenso social, yo les puedo asegurar que van a salir negativas. Y eso va a ser, otra vez, que hayan inversiones para la exploración, y que cuando llegue el momento de hacerlo, no dé el resultado correcto. ¿Y saben quién paga esas cosas? ¿Quiénes pagan los juicios que un gobernador se compromete y después no lo pueden hacer? Lo paga el pueblo. Correcto. Lo paga el pueblo. Y ese juego es al que yo lo desafío a Cornejo. Que diga, a ver, ¿cómo lo vas a hacer en serio? A ver, ¿cómo es el juego que estás haciendo? Pues yo lo veo paseando en Europa, prometiendo cosas que van a hacer en Mendoza y que no terminan de hacerse. No terminan de hacerse. Y que de verdad los mendocinos digan qué beneficio les ha dado Cornejo en estos 10 años de gobierno. Porque yo no la veo más grande a Mendoza. No la veo nada. mejor. No la veo hermosa. No la veo creciendo frente a lo que él dice que está haciendo. Digo, escucho y no lo veo. Docentes con sueldos de 600.000 pesos, empleados públicos con sueldos de 600.000 pesos, médicos que se van, minería que no funciona, vitivinicultura que en lugar de avanzar retrocedemos. La desarticulación de la salud. Yo les pido por favor que compren una caja de vino tinto, Toro, o de los comunes, y fíjense de dónde viene la uva. Por favor les pido que se fijen de dónde viene la uva, le pido a los mendocinos. ¿Y saben para qué hacen eso? Para seguir pagándole a los productores de Mendoza la misma plata que les pagaron en el año pasado por cultivar la uva. Es fascinante el tema de la uva. Cada grano de uva suma a 1 litro de vino. Pero para eso tiene que haber todo un año de cuidado de la vid, de podarla, de ponerle los insecticidas para que no se enferme la vid, regarla. Trabajo. Digo, ¿Y la malla antigranizo? ¿Qué vende Cornejo? ¿me entendés? Hijo. Que ¿Vos? sacó Es terrible, ¿me entendés? Entonces que diga. Estas cosas que las que no se habla más, ¿no? Sacó la lucha antigranizo, los productores del sur se unieron, no la pudo terminar de sacar, se retrotrajo, pero eso no. Por eso, obviamente, no lo cuentan, no lo dicen, pero vayamos a San Rafael y tenés distritos de San Rafael pelados de verdad. Sí. No sabemos si es, porque los que convivimos con algunas personas que trabajan en la vid, no saben si la planta va a brotar el año que viene. Porque no es bueno lo que le pasó. Claro. Se le cortó el proceso a la mitad, la quemaron y no, o sea, no se sabe. Bien. El otro tema que quiero introducir acá es el tema de cuál es el secreto de por qué, digamos, el perfil, o mejor dicho, Cornejo dice vamos por la minería, vamos a poner en marcha la minería. Y el Grupo Alberdi, los azules, es el primer proyecto de cobre que entra en el RIGI y invertirán 2.700 millones de dólares. Y esta es una de las situaciones por la cual, obviamente, el gobierno va detrás de poner en marcha nuevamente la minería en Mendoza. Yo lo único que les digo, porque a mí me gusta hablar desde lo que soy una docente. El verbo en potencial es potencial. Acá no hay nada que diga que eso que esa plata va a llegar. Yo les pregunto, en Puente del Inca, en Penitentes, ¿se acuerdan que él decía que iba a ser la Andorra? La Andorra. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, totalmente. Claro. Yo les puedo asegurar, y doy fe de eso, porque hasta pueden ir hasta donde yo tengo mi inversión que está habilitado para el turismo.
en el mes de enero no se recibió un solo turista en el alta montaña. Esa es la verdad de esos verbos en potencia. Claro. Invertirán, llegarán, vendrán, pa, y ya llevamos 10 años de gobierno radical. Pero es que más allá de eso, yo les pregunto, ¿qué hace suponer que aún recibiendo esa cantidad de inversiones de las que habla, se traduzcan en beneficios para la gente? Porque la verdad que ellos hablan de tener un superávit, mientras tenemos docentes con 600.000 pesos de salario, la salud pública, que hoy no existe. Yo te reto a que trates de sacar un turno en la OSEP, de un clínico, no te estoy diciendo una especialidad, un clínico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque por más que llegaran esa cantidad de inversiones, ¿para quién sería beneficioso? Para Cornejo y Asociados, porque la ¿para minería quién si no? al Estado, vos ponele, llenamos un contenedor de cobre no, porque ya te digo que no, de barro minero, que dice que adentro tiene cobre, eso se llevan, de eso que se llevan, solo va a llegar a la provincia de Mendoza el 1,5%. Y pongo en debate para que aquellos que les gusta estudiar, yo la verdad que estoy trabajando 8 horas y vengo a la radio porque me encanta hacer radio y porque da debate la radio y porque es sana, no tiene mensaje subliminal, no tiene imágenes atrás, digo, eso es sano de la radio. Los debato, los desafío a los mendocinos que nos están escuchando, a que averigüen qué ha pasado con la ley minera, ley nacional minera, que se debería haber puesto en discusión porque vencía en el 2023. ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde pasó a nivel nacional? ¿Qué pasó con la ley? Ahí estaba la discusión de si seguíamos con el 3% que dejan las empresas mineras en el país, que el 1,5% viene a las provincias. Vos imagínate el 1,5% del barro minero. No es cobre, no es el oro, ¿eh? No es el orito que sacamos y que ahí te lo peso de otra manera. No, es el barro minero. Que llenan la declaración jurada las mineras, no un policía minero, por ejemplo, no un inspector minero. No, yo soy dueño de la minera, dije que llené el contenedor de barro minero de cobre, estoy inventando números porque los desconozco, 200 kilos de barro minero, capaz que llevo 1000. Esa declaración jurada se llena allá en Buenos Aires, lo evalúan en plata, le dejan el 3% a la nación y el 3%, de ese 3%, 1,5% viene a la provincia. Bien. ¿Qué jóvenes van a trabajar en minería en Mendoza? ¿Dónde están las carreras universitarias y terciarias para que eso suceda? Les encanta hablar de Chile. Les encanta hablar de Chile. Yo voy a hablar de Chile. Bien. Todas las tecnicaturas. Acaba de tomar el compromiso, así que la tenemos invitada para, dentro de 2 programas, tenerla para hablar nuevamente el tema minero. Tenemos que ir al corte nuevamente y ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y tal como veníamos charlando, hablando sobre la situación de la minería en la provincia de Mendoza, la discusión, el debate de lo que sería la matriz productiva de la provincia, esto que trata de imponer el gobierno a nivel provincial y obviamente a cuántos de nosotros nos conviene, tal como lo decía, lo expresaba recién Andrea Blandini, y bueno, seguimos hablando sobre el tema. Obviamente hoy está en discusión o quiere implementar la discusión el gobierno de la provincia y no todos los sectores están de acuerdo en discutir la matriz productiva. Yo veo que sí, el pueblo, primero que Cornejo no da la discusión, eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa. Él instala temas a través de los medios de comunicación como es la minería, pero la discusión real que tiene que ver con hasta reuniones vecinales donde la gente pudiera dar su opinión y pudiera hacer un gran trabajo de análisis de la situación, eso no se está dando. Pero sí los mendocinos este verano, por lo que dicen los medios, yo no he ido a Chile, han viajado mucho a Chile. Y Chile
ese país que es fino, de ancho, pero largo, está dividido de Santiago hacia el sur y de Santiago hacia el norte. Donde en Santiago, a la altura de Tunuyán, por decirlo, estaría esta minera de cobre tan grande a la que nosotros nos queremos parecer. Chile tiene desde ahí hasta Iquique, va contaminándose de la minería cada vez más, al punto de que en algunas zonas, en esa ruta hacia Iquique, tenés lugares donde hay barros mineros con metales pesados, tierras raras, con carteles que dicen que no te podés bajar del auto, que tenés que pasar directamente hasta llegar a Iquique. Esa es la realidad de Chile. Una Chile que también eligió la minería como forma de vida. Mendoza no está dentro de ese juego. Mendoza ni siquiera sabe comportarse, ni siquiera tiene personas formadas para eso. Cuando recién estábamos hablando de ese potencial dinero de inversión, ¿a dónde iría ese potencial dinero de inversión si ni siquiera podemos fabricar las maquinarias necesarias para la minería? Por la ley nacional, nosotros no podemos fabricar las máquinas, no podemos extraerlos, no podemos hacer empresas nacionales mineras, no se puede, porque la ley, la reforma de la Constitución del 93, así lo estableció. Nosotros podemos mandar a nuestros jóvenes, en todo caso, a trabajar. Ahora, yo le pregunto a los mendocinos y a las mendocinas, ¿dónde están las carreras que nosotros vamos a poner en juego para que supuestamente esas empresas mineras tomen a nuestros jóvenes o a nuestros hombres y mujeres en las mineras? ¿Dónde están? Profesionales que vienen de afuera. Van a venir de afuera, Claro, sin ninguna duda van a venir de afuera, Claro. porque nosotros en Mendoza no las tenemos. Claro. No van a ser nuestros jóvenes los que se beneficien con esos trabajos. Claro. En todo caso hay que capacitarlos. Bueno, Cornejo, mostrame el plan de capacitación de los próximos jóvenes que van a trabajar en la minería. Mostrámelo, si yo... ¿Quién es uno? ¿Un ciudadano más? ¿Cuál es el problema? Mostralo. Decile a los mendocinos, ponete frente a los mendocinos. ¿Vos querés pasar a la historia de Mendoza? Bueno, pasar la historia de Mendoza, yo no tengo ningún problema. Pero mostrarle a los mendocinos la verdad. Claro. Decile dónde está la plata. Decirle que lo único que nosotros podemos hacer en las mineras es prestar servicio, como llevar la comida, tener un par de empleados médicos que irán y trabajarán algunos turnos y después deben bajar. Digo, prestar servicio. No podemos pensar en que vamos a tener una empresa minera, en que vamos a hacer los camiones mineros, en que vamos a hacer las ruedas que usan los camiones mineros, en que vamos a hacer la ropa. No, eso es mentira. En todo caso, podré poner un joven pondrá un negocio donde venda la ropa que fabrican afuera, porque nosotros ni siquiera la fabricamos. Esa es la verdad de la minería. Ahora hablemos en serio. ¿Querés que lo hagamos? Dale, hagámoslo. Pongamos la fábrica de ropa, pongamos la fábrica de camiones, pongámosla, y ahí quizás estemos hablando de otra cosa. Yo lo dije en mi discurso allá en el 2019. Digámoslo a los mendocinos cuáles son las reglas del juego y si están dispuestas a jugarlo. Incluso hasta de irse de la provincia si esto se convirtiera en una tierra donde no se puede tomar el agua. Digámoselo a los mendocinos, que no se pueden bañar porque el agua va a venir contaminada. Digámoselo. ¿Cuál es el problema? Es cuestión de decirlo. Y ahí veremos, capaz que nos gusta viajar 200 o 300 kilómetros hasta San Luis, o 200 o 300 kilómetros hasta San Juan, o al sur, sacar agua de un dispenser permanentemente, capaz que nos gusta, digo, y hay personas como las que él dice, que por ahí hacemos que tengamos miedo a los otros, nos quedemos callados y ahí está el juego. Y si quiere pasar a la historia, bueno, vaya presentando el plan de educación, el plan de plata que se va a distribuir y cómo se va a distribuir, cómo ese 1% va a ir a parar a la educación, va a ir a parar a la salud, va a ir a parar a la seguridad, digo, que lo diga, sí, bueno. Y ahí estaríamos hablando de un gobernador que por ahí se queda más de 10 años.
Bien, el otro tema, obviamente que no hemos tocado y porque, bueno, nos falta tiempo, la radio es así de imponente con los tiempos, es el tema que te voy a dejar para la casa, es Mecorot. Ah, bueno. Oh, sí. Los que Así nos van que- a enseñar cómo usar el agua. Cómo en Mendoza, usar el agua. Cuando el cacique Guaymallén lo hicieron nuestros originarios. Pero bueno, sí, dale. Bueno, Dale. así que te dejo la Sí, tarea sí. pendiente, porque obviamente son temas que se van tocando en los distintos medios de comunicación, pero ninguno ha dado la información de cuál es el rol que va a hacer o va a cumplir en nuestra sociedad Mecorot y que está tan inserto hoy políticamente y obviamente no creo que falte mucho para que lo tengamos entre nosotros. Ya lo tenemos entre nosotros. Ellos supuestamente tendrían que presentar un plan de administración del agua. Ujú. Lo tenemos más de lo Claro. que imaginamos. Lo que pasa es que los mendocinos estamos totalmente atontados y aturdidos tratando de conseguir un sueldo por encima de la pobreza. De la pobreza, de la canasta básica alimentaria. Entonces, está todo el día trabajando. Digo, yo convivo con médicos y trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y no supera uno de ellos, que está en la parte pública, no supera los 2 millones de pesos. Claro. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para sostenerse como médico? ¿Cómo hace? Tampoco te gusta ver un médico a vos con los pies afuera, ¿no es cierto? Obviamente. No te gusta ir a un médico que esté atendiendo pobre, a nadie le gusta, tiene que tener una presencia, tiene que estudiar, tiene que invertir en su carrera, tiene Se que tiene que perfeccionarse. actualizar. Bien. La administradora del agua ya está en Mendoza y da sus opiniones. Lo que pasa es que los mendocinos estamos ocupados en comer y pagar los impuestos. Bien. Bueno, el otro tema que tenemos pendiente y que obviamente vamos a desarrollar, pues ya estamos con escaso tiempo, es el tema de la salud en la provincia de Mendoza. La desarticulación de la salud en la provincia de Mendoza, obviamente los hospitales cada vez tienen menos instrumentos, porque o se van rompiendo o dicen que se van rompiendo, y los que se habían equipado fuera de lo que es los hospitales, obviamente hoy están en desuso. Tenemos esa realidad en los centros de salud, donde hay servicios que se daban o se venían dando hasta hace muy poquito y que en los últimos 6 meses han dejado de funcionar. Es terrible, la desinversión es terrible. Pero es que no hay plan. No hay plan en la provincia de Mendoza. Y Cornejo trabaja sobre la emergencia y... O ese es el plan, Andrea. O ese es el plan. Claro. Sí. No hay plan. O para ese es el plan, ¿no? Ah. Ir sacando todo lo Exacto. público para que vengan... a lo privado, Claro, que para ir tampoco mutando a tiene lo la privado. gran infraestructura lo privado en Mendoza. Tampoco es que tenga. Y los mismos médicos que están en lo público van a lo privado. Y lo que generan estos tipos de gobiernos con los que estamos conviviendo es eso que pareciera que todos somos enemigos entre todos. Ujú. Y no nos queremos, y el médico es malo, la maestra es mala, el policía es malo, el otro es malo, el otro es malo. Y resulta que convivimos con el médico, con el policía, con la maestra, y vos decís, bueno, pará. Demonizar a todo lo que es estatal, ¿no? Y los mendocinos también tienen una tarea, tienen que buscar nuevos liderazgos. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo con su voto, con lo único que tiene un valor que no lo sabemos dimensionar todavía. No. El voto a nuevos liderazgos. Yo les dije un liderazgo, y esto no quiere decir, dice tal cosa, pero hubo una vez un intendente que se subió a un árbol. Claro. Hubo una vez un intendente que se subió a un árbol para presionar a un gobierno provincial. Entonces, pensemos esas cosas, miremos otros liderazgos, tratemos de salir de este círculo enfermo, porque es un círculo enfermo el que hemos hecho, y pidamos plan para Mendoza a 10, a 15, a 20 años. Bien, es fundamental esto que nos está diciendo Andrea, pero tenemos que ir al corte nuevamente, se nos agotó el tiempo, así que bueno, Andrea, muchas gracias por participar, por estar en esta mesa de redacción. Le pedimos un ratito y la tuvimos una hora. Sí, totalmente. Bien, y a esto le sumamos y le decimos a nuestra audiencia que estamos trabajando, ¿no? Como medio alternativo. Vemos que hay algunas acciones que van en contra de los medios alternativos y obviamente nos vienen afectando con el tema de los aportes de aquellas entidades que nos están aportando, aquellas asociaciones sin fines de lucro que también
también nos están aportando y nos están dañando, así que contamos con tu participación, tu aporte para poder seguir teniendo esta expresión libre que todos necesitamos para conocer la verdad. Así que vamos al corte y ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y estamos en este momento con el secretario general de UPCN en la provincia de Mendoza. ¿Es correcto así, Cristian? Así es, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido a esta mesa de redacción. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Bueno, y queremos hablar obviamente sobre el tema de paritarias y la situación hoy de los trabajadores en función del Estado provincial. ¿Qué nos podés contar al respecto? Mira, más de lo mismo, pero bueno, con respecto puntualmente a estas paritarias, te puedo contar de lo que estamos reclamando desde UPCN, con respecto a los lugares donde somos mayoría y a donde no somos mayoría. El reclamo es el mismo. Primero, como siempre decimos, no ir y ganar menos de la inflación, ¿sí? Que nuestros salarios vayan por lo menos con la inflación. Segundo lugar y paralelo es que recuperar el poder adquisitivo, que es muy importante porque podemos tener buenas paritarias y todo, que no las tenemos, pero tenemos una pérdida del poder adquisitivo muy atroz con respecto a todos estos años, sin contar, como siempre decimos, el 2020 que no tuvimos paritaria. Entonces es muy importante que tengamos una recuperación del poder adquisitivo y eso es lo que se le estaba solicitando desde el año pasado, desde todos estos años, pero con mayor fuerza del año pasado al gobierno, porque es importante que podamos acercarnos a la realidad de lo que es la inflación hoy en día. Y después lo que es puntual esta paritaria, una vez más se ve reflejado la inequidad que han hecho con los trabajadores de los distintos sectores, y eso lo digo ¿por qué? Porque hay una discriminación, una vez más, y lo repito, entre, por ejemplo, a la DGE el gobierno le ofreció lo mismo en lo general que le ofreció a todos, un 7, un 2,5, un 2 y 1,5, pero aparte en dos ítems en particular, ¿sí? Le ha ofrecido también el mismo porcentaje y subir el piso del básico. Entonces repercute mucho más. Para Claro. todo lo demás solamente es esto y no se le está dando en ningún ítem en lo particular. Y los sectores, todos, no hay uno que no tenga ítems particulares para poder hacer lo mismo y que no haya una discriminación con los sectores. O sea, siempre digo, los trabajadores hacen lo mismo, igual trabajo, igual remuneración. Bueno, esto debería ser igual. Entonces hacen esa discriminación y no estamos peleando entre nosotros como siempre pasa. Claro. Así que bueno, Sí. en ese sentido nosotros estamos convocando y diciéndole a todos los gremios, ¿sí? O grandes gremios de la provincia que por favor nos unamos en ese sentido, porque si no siempre vamos a ir para atrás los trabajadores. Bien, hay algo que instaló Cornejo desde el comienzo de su mandato y que es el tema de dividir a los gremios, pero más que nada discutiendo su representatividad en la población, en aquellos trabajadores que pertenecen al Estado y dicen que sus dirigentes no los representan. ¿Qué nos podés decir en referencia a este planteo que viene haciendo y que reitera una vez más el gobernador Cornejo? Sí, eso es una estrategia más del doble discurso, la doble moral del gobernador Cornejo hacia la sociedad, primero que nada, de dividir a los gremios. O sea, dividir a la sociedad, dividir a la población de los empleados públicos y por ende al primero que tenés que dividir a los gremios para que lo primero que se origine en una mesa paritaria y romper una mesa paritaria y sacar el espíritu de una mesa paritaria es hacer pelear a los gremios. Claro. ¿Y cómo lo haces? O sea, la estrategia y el modo operandi más visible y claro que puedes ver, y lo puedes investigar y puedes ver, es meter gremios que no tienen personalidad gremial en una paritaria, en un ámbito paritario. Entonces, ocasionas peleas, entonces se distorsiona lo que vos tenés que ir a luchar, que es por los trabajadores. En nuestro caso, por suerte, podemos llevar y debemos llevar las dos cosas paralelas. Pero está sucediendo eso, con los gremios grandes, los gremios chicos, el que firma, el que no firma.
Y acá es sencillo, vos lees las paritarias y te vas a dar cuenta cuáles son los ejes, cuáles son las propuestas, quién hace propuesta superadora y quién hace propuesta en el sentido de esa superadora de ir en un eje en pos de los trabajadores y sin quitar derechos, porque eso es lo peor que ha sucedido también. No solamente no te están dando buenos porcentajes, tener un sueldo digno, sí, sino que aparte te van sacando derechos. Bien. ¿Qué paritarias has tenido, Cristian? ¿Con qué sector has paritado que ya haya cerrado, que ya se haya aceptado? No, hasta ahora con Todavía ninguno. no. De estas que está de 2025, Sí, sí. con ninguna. De hecho, hoy teníamos que es la segunda ronda del régimen 05 y régimen 13. 5 sabemos que está ATE como mayoría y régimen 13 nosotros. Se pospuso. Y se propuso porque Macho pidió un cuarto intermedio, entonces nosotros dijimos que también. Pero en ese sentido nosotros lo que hicimos hoy es confeccionar una nota que va a estar saliendo mañana para el ministro y para los paritarios del gobierno, donde planteamos esto de que nosotros necesitamos una equidad con los demás sectores de lo que ellos han dado, por ejemplo en DGE, que son no solamente lo general, sí, para todos los sectores, sino esto particular, que hace un plus más en el trabajador. Claro, que afecta Entonces, solamente a un sector. tal cual, aprovechando que ellos pidieron cuarto intermedio, entonces nosotros hemos confeccionado hoy, salimos de ahí, como no tuvimos paritaria, nos juntamos con gremiales, con otras secretarías de la UPCN, confeccionamos la nota y ahora la vamos a estar pasando mañana al ministro Natalio Mema, a los paritarios y a la Secretaría de Trabajo, solicitando, y después la vamos a estar militando y visibilizando a todos los trabajadores para que vean lo que es la realidad. O sea, nosotros lo que queremos es que no se pierda el debate en la sociedad. Acá lo que están haciendo es que el debate se pierda cada vez más, que nosotros no tengamos un poder de decisión, y para tener un poder de decisión tenés que saber ambas campanas, para que vos puedas evaluar, puedas analizar y puedas ir realmente a lo que te conviene. Y bueno, eso es lo que están quitando, el debate. Entonces nosotros lo que queremos es militar y visibilizar realmente la realidad. Después vos investigás, fíjate si te estamos mintiendo, no te están mintiendo, si lo otro, y vas a evaluar qué es lo que querés para cambiar la realidad tuya en la provincia. Totalmente. Bueno, obviamente lo que buscamos es que los trabajadores tienen que tomar conciencia de la importancia del sindicato en todos los regímenes, digamos, y más que nada al momento de debatir el rol que cumple, al momento de sentarse con el gobierno, pero también el respaldo que deben recibir los consejos directivos de cada uno de los gremios. También, por supuesto. Creo que es fundamental lo que planteaba Cristian. Primero es la unión de los sindicatos. Esto es lo que debería suceder, que había antes una unión que hacía que justamente no salía perjudicado el propio trabajador, porque acá, seamos sinceros, el único que se perjudica es el trabajador. Los sindicatos siguen existiendo, los gremios tienen cada uno su sector, y acá el trabajador queda en el medio. Ese es el problema. Sí. Ustedes vi en las redes algo que publicaste, que han conseguido para un sector los uniformes. La No, ropa de trabajo. será lo de legislatura, quizás has visto eso. Eso. Sí, lo que se ha conseguido hace unos años atrás fue que primero se discuta en mesa, se había sacado como en varios sectores y que al día de hoy sigue en sectores, que se le sacó la vestimenta. Sí, la ropa de trabajo estamos hablando. Pero existe en la ley. Existe en la ley, pero Claro. se ha sacado. Eso es lo que hablaba yo recién, de sacar derechos. No solamente no nos están dando un sueldo digno, sino que aparte nos están sacando derechos tan importantes como lo que es en ley una vestimenta de seguridad o lo que sea, y también condiciones laborales, todo lo que es condiciones laborales. Bueno, lo que nosotros sacamos y has visto vos es que se logró hace unos años poner en discusión de nuevos de ley, o sea, tenés que pelear algo que está en ley, Sí, claro. para que, bueno, Claro. o sea, te meten y te cambian figuritas, ¿me entendés? Por nada, figuritas de colores, como decimos nosotros, y tenés que estar peleando cosas que ya están en la ley. Bueno, lo que nosotros logramos es que eso sea por porcentaje, ¿sí? Ya un porcentaje fijo, y a medida que va subiendo en cada acto paritario, sube lo de la ropa. Entonces, ahora lo que nos hemos logrado en la legislatura es eso, que la vestimenta ya quedó fijo, y no solo eso, sino que no tenemos que estar peleando todos los años si sube la vestimenta. Sí, lo que podemos pelear que el módulo, que con lo que se mide la ropa, suba más. Entonces el porcentaje, cada vez que haya un porcentaje, va a ser más alto el módulo, entonces va a ser mayor. Se actualiza solo, digamos. Claro, entonces ya se está actualizando solo. Eso debería ser en todos lados. O te dan la ropa como corresponde, con una licitación en tiempo y forma que no está viendo en hace muchos años, ¿sí?
porque te dan el de la invierno en verano, verano en invierno, cuando quieras Sí. acordar te empezaron a quitar de a poquito las fechas, y después no solo eso, sino que te quitaron la cantidad de... Y sí, bueno, ahora hemos logrado por lo menos que se dé plata. No te dan la ropa en tiempo y forma y como corresponde y todo lo que es, se logró una plata donde el trabajador pueda ir y comprarse su vestimenta. Lo que sí estamos tratando que en lo que son ropa de seguridad, por ejemplo para la gente de campo que necesita zapatos de seguridad, unas buenas herramientas como pala, por decir un ejemplo, o lo que sea, sean realmente bueno, y que De lo calidad. pongan ellos de calidad, porque si no corre riesgo Claro. el trabajador en una primera instancia, y segundo, no hace un trabajo en óptimas condiciones y con la rapidez y todo, la eficiencia que debería ser. También esto corre para la herramienta administrativa. Si un trabajador tiene una silla que está 5 horas mínimo, ¿sí?, en la casa de gobierno, en cualquier lugar administrativo, con una silla que tiene un respaldo que está roto, está vencido, y vos imaginate cómo se le hace la columna, o mal internet o lo que sea, ¿me entendés? Lo que se corta siempre por lo más fino, por ese trabajador que está. Pero, por ejemplo, cuando hay un funcionario que comete algo grave, ¿sí?, y no lo sancionan. Pueden decir que renunció al cargo, pero lo ves después en otro lado viendo a ver en qué lugar está ejerciendo. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero un trabajador no. Automáticamente te meten sumario y te van y te quieren echar. Y después el título para Cornejo es reduzco la empleado público. Dejémonos de joder. Apliquemos lo mismo para los funcionarios. A ver qué es lo que sucede. Eso Cosa es lo que no va a estamos pasar. solicitando. Y no, tenemos un caso hace muy poco, por eso lo toco. Ah, bien, ¿y cuál es el caso? Y el caso de Jorge Tevez. Bien. Jorge Tevez lo encontraron, sabemos todo cómo es, y él no lo echan del Estado como hacen con un trabajador público. Sí, presenta la renuncia 14 días después, porque la sociedad se enteró, porque quizás no hubiese pasado eso. Salió en los medios. Sí, salió en los medios todo, y presenta la renuncia, para colmo, con justificaciones. Ojo, yo estuve una semana antes con él hablando sobre una compañera, una trabajadora, delegada misma precisamente, Ujú. en EMOP. Después sucede esto, y ¿qué es lo que decimos? Uy, qué bueno, la sociedad, ¿qué piensa? ¿Lo echó? Claro. ¿Le pidió la renuncia? No. La renuncia es del sector donde estabas vos siendo director, no del Estado. A un trabajador no te dicen presentar la renuncia a este sector y te vas, qué sé yo, sos de Secretaría de Trabajo, andate a Salud. Ujú. Y seguís trabajando. Esas cosas son el doble sentido y la doble moral que nosotros hablamos siempre, por lo menos de UPCN, que sucede en Mendoza. Salvando la distancia Bien. además del salario, ¿no? Porque ese trabajador no cobra lo que cobra No ese cobra, funcionario, no, sí, ni hablar de eso. Estoy hablando desde lo general, que es lo más importante, y ahí, si quería lo particular, te puedo decir un montón de cosas. Claro. Bien, vamos a seguir hablando sobre el tema UPCN, los trabajadores, la paritaria y obviamente esta quita de derechos que viene ejerciendo el gobierno en la provincia. Vamos a un corte, ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y seguimos acá con Cristian Galdiano, UPCN, secretario general de UPCN en la provincia de Mendoza. Y estamos hablando sobre la situación de los trabajadores y esta realidad, ¿no? Que el gobierno impone un porcentaje de debate, entre comillas, de debate, pero en realidad seguimos detrás de la canasta básica por un lado, pero además el otro problema con el que estamos hablando, o que es el tema de la base de cálculo, ¿es así? Claro, yo te estaba nombrando, primero me preguntaste cuál es nuestro eje. Bueno, yo te dije, los ejes nuestros son el poder adquisitivo, recuperarlo, ¿sí? Ujú. Que la inflación no supere nuestro salario, que la base de cálculo sea el mes anterior como corresponde. Te vuelvo a dar el ejemplo ahora al aire, que si no vos vas a un supermercado como empleado público no te sacan la lista del diciembre del año pasado, ¿sí? Sí. Está actualizada a horas. Bueno, porque al empleado público le tienen que pagar a diciembre del año pasado. El otro tema que hemos sacado a partir del año pasado y que lo veníamos tratando hace un montón, pero ya como no podíamos llegar a ningún acuerdo o no nos daban bolilla, es las 6 razones particulares. Las razones particulares no se deben descontar al trabajador. ¿Pero por qué? Porque el espíritu, cuando se creó las 6 días de razones particulares, que no se dan no más de 2 por mes y 6 al año, salió del espíritu de los 6 meses que tenemos 31 días. Claro.
porque estos días ya están trabajados. Entonces, esos días están trabajados, pero a vos te pagan los 12 meses por 30 días. Entonces, vos estás trabajando 6 días más. Las razones particulares te las tenés que tomar, y son precisamente razones particulares porque vos te las podés tomar por cualquier motivo, por cuidar a tu hijo, porque te mudás de casa. Entonces, hoy, ¿qué es lo que has desvirtuado? En algunos sectores, si vos te pones a pensar, por ejemplo, en la legislatura, quisieron hacer descontar y nosotros dijimos, no, mira, esto no se descuenta. ¿Sí? En otros Administración sectores, Central sí se descuenta. en Administración Central se descuenta. En otros lugares se descuenta según porcentaje. Faltaste un día de los 6, son el 33% de tu presentismo. El 2 veces, el 60%, y si falta 3 veces, el 100%. ¿Cómo te van a tocar el presentismo con eso cuando por ley no te lo deben tocar? Entonces, nosotros lo que estamos solicitando es que sea como la ley lo dice, las razones particulares no se descuenta, y si el trabajador no la ocupa, se le tiene que pagar. Y si no, el mes que cae 31, el 31 no va a trabajar. Claro, ¿se entiende cómo es? Sí, sí. El gobierno liquida, vamos a tratar de explicarlo. El gobierno liquida por 30 días, siempre, durante los 12 meses. Tal cual. Pero hay 6 meses al año que tienen 31. Entonces, esos 6 días que están quedando, esos son las razones particulares, que ya están trabajadas, porque el gobierno, insisto, te liquida por 30 días. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso te lo descuenta, o sea, como si no estuvieran trabajados. Ya están trabajados, ¿por qué me lo vas a descontar? Está bien, pero eso está establecido en la normativa laboral de desempleado. Está Es parte de la normativa. Claro, sí, el espíritu de crear esa idea se creó por eso. Pero no en todos los sectores es lo mismo. O sea, hay sectores que sí está, por decirlo de alguna manera, está pago y no te lo van a descontar si te lo tomas, y hay otros sectores en los que sí se te descuenta. Es más, te doy un ejemplo. Nunca se descontó hace años atrás. Después empezaron a desvirtuarlo. Hace 8 años atrás se empezó a descontar, por ejemplo, en servicios públicos. La otra vez un trabajador afiliado y delegado nuestro logró que a él no se le descontaran. ¿Por qué? Porque saben que no pueden descontarlo. Pero ¿qué pasa? La gente no tiene la información. No dejan que lleguemos con la información. Lo tapan con otros gremios grandes también, o con gente que... O sea, lo tapan. Entonces, es importante estos medios, estos espacios para realmente salir. Más allá del sindicato, nosotros que estamos yendo de lunes a viernes, este año voy a implementar de lunes a viernes, ir a la Casa de Gobierno a militar todas estas cosas. ¿Me entendés? Lo otro que también estamos como eje general, te estoy hablando de lo particular, ya te hablé recién, que también vamos a ir porque es una discriminación. Pero es, por ejemplo, las asignaciones familiares, con respecto a equipararlas con la nación. Con la nación. Que en un momento se dijo que se iba a hacer. Este mismo gobierno lo 2014 está firmado por el gobierno y sin embargo nunca lo hizo. O sea que ellos mismos firman, sí, y lo que escriben con la mano lo borran con el codo, o directamente lo borran, no les importa. Pero porque ya han llegado a un momento de que nos han paralizado, han adormecido al trabajador, ojo. Y esto no es oro, esto es con ayuda, es una estrategia muy buena que se ha hecho en varios años. Si la otra vez me preguntaban en un medio a nivel nacional de Milei, que lo que está haciendo, le digo, mirá, a nosotros no nos sorprende. Cornejo lo está haciendo en el 2015, lo que Milei lo empezó a hacer hace un año atrás, acá. Claro. Así que no me sorprende, y lamentablemente nosotros lo venimos sufriendo hace muchos años, hace 10 años ya. A eso. Entonces, eso es lo que tenemos que sacar y visibilizar a los trabajadores, que empiecen a hacer un debate. Yo no quiero que me crean, no quiero que crean a UPCN, sino que quiero que ellos escuchen y puedan debatir, puedan hablar, investigar y después tomar su propio análisis para poder tomar una decisión clara. Es eso lo que tenemos que hacer. Bien. Un tema muy complicado y muy complejo en el punto de vista que hay una desinformación con los trabajadores, y obviamente si esperamos que sean los medios oficialistas o los medios ensobrados, como dice Milei, no les va a llegar esta información. Así que tenemos una tarea importante en cuanto a aquellos que somos medios alternativos, pero también tenemos la otra parte de la situación. Los medios alternativos no dependemos de una pauta oficial, dependemos nada más que del aporte que nos puedan realizar los gremios, los sindicatos y las asociaciones civiles, que no están, digamos, en la línea política del Estado provincial, porque obviamente solamente baja pauta para los grandes medios o los multimedios, que son con los que negocia Cornejo. Es así. Lo mismo sucede en el ámbito de lo que es esto que sufren hoy los trabajadores de taxi, con el tema de implementación de plataformas que hoy les redujeron el trabajo, y como los empleados de taxi o los choferes de taxi viven o
digamos, cobran de acuerdo a la cantidad de viajes y kilometrajes de viajes que hacen. ¿Qué quiere decir esto? Que bajó totalmente la producción de ese trabajador. Es decir, el mismo gobernador buscó una plataforma para que compitiera y hoy día tenemos esta situación en la provincia de Mendoza y en el país también. Pero tenemos que empezar a hacer conocer todas estas situaciones. Tenemos que, digamos, cuidar a las herramientas que hoy nos permitan hacer conocer estas situaciones. En el diario digital, en las radios alternativas y en todo lo que es medios alternativos. Así que yo los invito a que formen parte de este equipo de trabajo y que tiene esta herramienta que es el medio de comunicación como es FM Otras Voces. Por otro lado, también nos preocupa la situación de todos los trabajadores en general. ¿Cuál es la situación hoy de la, digamos, lo que es CGT por un lado, pero también de lo que es la CTA en la provincia de Mendoza? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Mira, yo soy parte de la CGT, soy el secretario alterno, o sea, estoy como tercer lugar, están los dos secretarios adjuntos, después sigue UPCN, después siguen secretarias de adjunta y así todas las secretarías, son más de 80 gremios en Mendoza y así en todo el país hemos logrado ir normalizando la CGT y bien, y nos estamos uniendo en ese sentido con la CGT en todos lados. Eso es una bajada de línea muy importante de los dirigentes nacionales, en eso está también en la cabeza Andrés Rodríguez, nuestro secretario general, y muy inteligentemente han podido llevar a cabo de a poquito, porque es difícil, esto que estamos hablando acá está pasando en todo el país ahora, de que nos quieren desunir y nosotros tenemos que hacer fuerza realmente para Estados Unidos. Bueno, y así nos encontró este gobierno, por lo menos de Milei y de acá también, uniéndonos. Nosotros, antes que de las elecciones acá, nosotros ya habíamos unido más de 80 gremios. Y bueno, ahí estamos trabajando en muchas secretarías, la idea es reforzarla cada vez más y darle contenido para poder dar, porque ahora no solamente tenemos que pensar en los trabajadores, sino a nivel sociedad nosotros. Como CGT, todos los sindicatos unidos, con lo que está pasando a nivel país en todos lados, ¿viste? En Neuquén, con los incendios y todo, nosotros, bueno, en todos lados estamos tratando de estar presentes desde lo social también. O sea, es muy complejo lo que está pasando. Nos han llevado a algo tan complejo que tenemos que estar, valga la redundancia, apagando incendios de todo tipo. De lo particular a lo general, todo. Todos los entonces, días. Bueno, y esto es importante, en los últimos días se logró la privatización de lo que era la empresa IMSA y no hemos tenido la posibilidad de que la CGT o alguno de los gremios de la CGT se expida sobre el tema de IMSA, siendo que obviamente significa una modificación de la planta de personal. Creo que son 700 los trabajadores que están dentro de la empresa, de los cuales hoy muchos no van a seguir. Bueno, pasa lo mismo con EPAS, sin tan lejos. EPAS pasa lo mismo a nivel provincial. Nosotros tenemos delegados ahí en EPAS, somos mayoría y son 60 trabajadores que ya salió el decreto hoy donde van a ser notificados por carta de documento y van a tener que elegir. Lo que pasa es que todavía no hay una certidumbre para poderle nosotros bajar. Hoy tuve una reunión en la Casa de Gobierno para ver cómo vamos a hacer. Ya hay 20 que van a ir a irrigación, otros 5 o 6 a tal lado, pero te están quedando todavía 40, 30 personas, 35 personas que están con incertidumbre. Hasta los mismos que ya están digamos en algún sector tienen incertidumbre, no saben si van a ir con los mismos sueldos, no saben si van a ir con las mismas condiciones, no saben qué van a hacer. O sea, está sucediendo en todos lados. IMSA y esto, o sea uno, sean 700, nos está pasando, y si seguimos nosotros desunidos, van a ir por eso, y van a ir poniendo corporaciones ellos, y ese es el problema que estamos teniendo, porque las corporaciones están, ahí salió un medio la otra vez, y nosotros lo venimos diciendo hace un montón, se está gastando 6,5 millones por día para la limpieza de parque, con la empresa privada que pusieron, la corporación que pusieron. Y ojo, no voy en contra de esos trabajadores, porque esos trabajadores necesitan el trabajo tanto como nosotros. El problema es que precarizan el laburo. A esos trabajadores están pagando menos de los que están, y a los que estaban, que llevan 30, 40 años, afiliados nuestros, o trabajadores, que es su casa del parque, porque llevan 40 años ahí y están por jubilarse mucho, ¿me entendés? Te están nivelando el sueldo hacia abajo, entonces nos precarizan el laburo no solamente salarial, sino en la parte digamos, de condiciones laborales.
Entonces, lo que dice la ley, condiciones laborales, no existe. Lo que es la dignificación del salario, ni hablar, como lo están despreciando. Y si hay que, la ley dice que hay que capacitar a los trabajadores públicos, tampoco hay capacitaciones. Entonces, es todo, nos están comiendo todo. Y estamos adormecidos, pero ¿sabes por qué? Porque nos han metido miedo. Entiendo, a muchos o a la mayoría miedo, a otros, porque imagínate cómo te van a tener miedo cuando te están haciendo no sé cuántos desafueros, ¿me entendés? Exclusión de tutela a delegados de todos los gremios. Bueno, imagínate, por cualquier cosa. Pues a eso voy con respecto a este funcionario. ¿Me entendés? Acá no, acá cortan y quieren echarte, ¿sí? O quieren castigarte bien. Bueno, a eso son las relaciones que tenemos que hacer y hay que hablarla. Hay que hablar, mirá que yo conté muy bien, fue el que hizo la disolución, uno de los que hizo la disolución de la ex CPTM, donde yo vengo. Claro. Conozco bien. Entonces, imagínate, van premiados, ahora de ahí saltó a otro lado, seguro. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que estar muy atentos nosotros, en todas estas cosas. Tenemos que hablarlo, tenemos que visibilizarlo, tenemos que ir a los trabajadores, que el trabajador no nos tenga miedo, porque los amedrente, que no se amedrentando es porque los han, pasa lo otro también, que le han dado una mayor dedicación, entonces vos te haces... o sea, uno cuida su quintita. Claro, no, y aparte vos te das una modificación, te acostumbras, y llega un momento que esa modificación pasa a ser parte de tu sueldo. ¿Me entendés? Y cuando te la quieren sacar, vos tenías que, pero para, no puedo pagar esto y listo. Al otro horas extra, al otro le prometen otra cosa, y al otro le dicen, callate, pues te voy a fajar por este lado. Claro. Y así nos han ido separando. Bueno, lamentablemente una realidad con la que nos encontramos en las distintas actividades, pero ya llegamos al final de este bloque y te agradecemos el haber participado de esta mesa de redacción, de este debate del cual hablamos que tendría que estar en todos los sectores y más todavía con los trabajadores, obviamente, porque necesitamos la integración a los sindicatos y la integración en la tarea del día a día. Así que muchas gracias por venir, Cristian Galdiano, secretario general de UPCN en la provincia de Mendoza. Sería importantísimo tenerlo después de que cierren las paritarias para ver cuál fue el acuerdo que arribaron. No hay problema, al contrario, veremos qué es lo que pasa. Ojalá que los gremios investiguen si no saben realmente los que son grandes en otro o mayoría en otros lados y podamos ver esto que estoy hablando, de los ítems en particular, que sí sube también un poquito más y tenemos que hacer equidad con todos los trabajadores. Genial, vamos al corte. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Seguimos con más Argentina hoy, obviamente estamos hablando sobre la realidad en la provincia de Mendoza, hemos tenido la visita de los distintos gremios que están en medio de las paritarias, pero también tenemos que hablar de algunas otras situaciones que se han ido dando en nuestro país. Y estamos hablando de la situación, ¿no?, de los estafados y partícipes que le apuntan a la Rosada. Estamos hablando de este tema que iniciamos, con el que iniciamos el programa de hoy. Libra. ¿El signo? No. No, la balanza justamente acá está no, desbalanceada. La capital estadounidense no presenta el mejor clima para la visita de Milei, y esto es lo que estamos hablando, y esto es lo que se le está aconsejando desde sus asesores. Primero porque obviamente se ve que hay algún distanciamiento con Hayden Davis, ¿no?, que es el dueño de la empresa y el que aconsejaba a nuestro presidente sobre el tema Libra. Y nos dice lo siguiente: dentro del complejo panorama que se presenta al gobierno como derivación del escándalo cripto, una de las piezas del rompecabezas que más preocupa en la Rosada es un empresario estadounidense de directa relación con Javier Milei y que ha sido fundamental en el lanzamiento de Libra, Hayden Mark Davis, que debe ser Davis, ¿no? Principal impulsor del proyecto Libra a través de su empresa Kelsen Ventures. Davis es identificado en su país por los damnificados con el token Libra como uno de los mayores responsables del daño causado. Incluso el joven Hayden ha denunciado que está siendo víctima de amenazas y que teme por su vida. Pero de amenazado pasó a amenazador. El domingo le exigió al presidente argentino que en 48 horas definiera un plan para dar respuesta a los damnificados, o de lo contrario iba a empezar a hablar. Este martes se largó a hablar, y los dardos envenenados que empezó a enviar caen muy cerca de la calle Balcarce 50.
Las sospechas sobre el manejo del dinero, las responsabilidades que habría asumido Milei y algunos empresarios cercanos a él, pero no cumplidas con respecto al proyecto Libra, y además la atribución al mandatario argentino de la culpa por el fracaso del proyecto. Son parte de un menú más completo que empezó a lanzar al aire Hayden Davis, calentando un ambiente con temperatura ya elevada por la cantidad de denuncias presentadas por inversores damnificados, más de un centenar, ante la justicia de los Estados Unidos. En ese clima no son pocos los que le expresan sus dudas de que Javier Milei pueda cumplir con su visita en Washington para participar de la conferencia de acción política conservadora que se inicia ese día en Washington. Milei está invitado como expositor y el cierre estará a cargo de Donald Trump. Qué coyuntura, ¿no? Compleja. Y más para un escenario con Donald Trump presente, yo la pensaría dos veces, ¿no? Sí. Obviamente, bueno, estas son las cosas que antes de hacer una presentación o presentar un proyecto que en teoría, ¿no es cierto?, es para que los pequeños y medianos empresarios puedan invertir y tener rédito internacional, hay que analizarlo muy bien. Yo creo que pecó de verborrágico, por un lado, pero lo otro es la doble moral con el tema de los medios argentinos. Y los medios que hoy, él siempre habló de los periodistas ensobrados. Hoy quedó en evidencia Jonathan Viale, justamente, que es uno de los periodistas ensobrados en la República Argentina. Triste para el pueblo argentino, porque son muchos los que hoy defienden, el ejercicio del periodismo por parte de Jonathan Viale. Son muchos los argentinos que lo defienden, son muchos los que se hacen eco de la palabra de lo que dice Viale. Hoy quedaron totalmente, expuestos a que no son parte de la verdad. Y lo peor de todo esto, que teóricamente, así como ha venido desarticulando Telam, ¿no es cierto?, Noticias Argentinas y otros medios, del ámbito oficial a nivel nacional, hoy nos encontramos con que Jonathan Viale es uno de los, voceros presidenciales de un medio de comunicación que maneja la letra oficial. Qué triste, ¿no? Es triste. Cuando surgió todo esto de Libra, pensaba más allá de lo que podemos, si fue inocente al salir a promocionar este Libra o no, bueno, lo que sea. Yo digo como sociedad, a ver, pensemos, cuando se lo vota a este señor, con un halo de esperanza frente a un gobierno que ya venía trastabillando en varias situaciones, se lo vota con un halo de esperanza y de repente a un año y pico nos encontramos con esta situación. Como sociedad, ¿qué nos está quedando? O sea, no hay alternativa acá en Argentina. Esto me parece lo más preocupante, más allá de lo que pueda suceder, que vaya a judicializarse, que pague lo que tenga que pagar judicialmente, lo que sea. Pero digo, como sociedad, ¿qué nos está dejando? Es una desesperanza. La gente que confió en él con un 56%, si mal no recuerdo, quisiera saber hoy qué piensa ese 56%. Los otros ya estábamos afuera, pero ese 56% con el que llega al gobierno, ¿qué le pasa hoy? ¿No? ¿Qué le pasó? Se le cayó a alguien seguramente en el que esperaba, porque viste, la bandera era la anticorrupción, nosotros venimos contra la casta. Lejos está todo esto y está hoy más que nunca a la vista. ¿Qué nos pasa como sociedad después de esto? ¿No? Me encantaría que un sociólogo nos lo pudiera explicar. ¿Qué viene después de esto? Se nos cayó el presidente anticorrupción, el presidente que venía contra no sé quién, ya ahora ni los que creían en él, supongo, ya debe haber cambiado, ¿no?, esta visión como sociedad ahora. ¿Qué nos depara? ¿No? ¿Cómo salimos después de esto? No, lo otro que tenemos que analizar, nosotros tenemos el rol fundamental de seguir ejerciendo la prensa libre, de seguir ejerciendo la libertad de expresión y obviamente de abrir los ojos de nuestra audiencia.
en referencia a esto? Porque son muchos los que nos encuentran en la calle o nos comentan por ahí cuando publicamos o cuando subimos a las redes nuestros programas sobre defendiendo, dándole una oportunidad más a Milei. Yo empezaría a analizar con 2 dedos de frente cada uno de los pasos que se dan en este aspecto, porque obviamente no estamos en un buen camino. ¿Qué opinas vos? ¿Qué opina? Yo siempre digo, o sea, esto es impunidad total, ¿sí? Es un loco, realmente es una persona que es un loco y lo eligieron y pienso que lo pusieron ahí para manipular, pero tenemos que también tener en cuenta que llegó al 56% de una sociedad también joven que no tiene historia política. Y creo que acá lo que hace falta también es que la sociedad joven, ¿me entendés? Empecemos a darle una historia política, lo que significa un voto, lo que significa lo que vas a llevar, y llegó por estos aparatitos, por los teléfonos. Entonces, ojo, también tenemos que ver eso y empezar a hablar con los chicos, con los jóvenes, lo que está sucediendo, porque si no, esto va a cambiar, y ya ha cambiado, ¿me entendés? Este aparato, esta cosa de que ya somos individualistas cada vez más, ¿me entendés? Y cada vez nos meten más esa individualidad, es lo que nos está perdiendo. Me parece que nosotros acá tenemos que trabajar mucho, como hace, como te digo, nuestro secretario general a nivel nacional, en todo esto. Nosotros estamos dando hasta Andrés Rodríguez diplomatura de lo que es comunicación y prensa. Nosotros ya tenemos varios diplomados de la Facultad de Loma y Zamora. Este año vamos a volver a otra diplomatura más, no solamente para nosotros poder visibilizar en este mismo sentido y contrarrestar la mafia que hay en este sentido y cómo llegan a la cabeza de la gente, ¿me entendés? Con estas dobles discursos, doble moral y todo. Así que es muy importante, me parece que hay que trabajar mucho en eso, si no, no vamos a salir, Hay que cambiar una cultura, hay que volver a lo que era antes, al cuerpo a cuerpo, a salir, a estar. No te digo que esto va a dejar de existir, no, al contrario, cada vez va a ser más poderoso, ¿me entendés? Pero tenemos que laburar mucho y empezar a conocer también nosotros como gremio, o como en el espacio que brindemos, para poder contrarrestar realmente estas cosas que hacen con estos aparatos y todo, y cómo llegan con las distintas herramientas que tiene, ¿viste? Empezar a entender además que todos somos parte de una sociedad, y esta cuestión de que el Estado siempre hace todo mal, tampoco es real, y pensar hacia dónde vamos, porque esta cuestión, a quienes trabajamos en el Estado, se nos viene demonizando, no trabajan, no hacen, como si no. Yo los invito a que vengan y se den cuenta si trabaja la gente o no. O sea, viste, estas cosas que nos viene pasando como sociedad, para que ir todo hacia lo privado. Pensemos, cada vez que se nos intenta decir cuál es el discurso, que es lo que hablábamos hace rato, cuál es el discurso de esto, se cierra esto, se cierra aquello, se cierra otro, ¿hacia dónde vamos? Porque estos servicios se prestan igual. O sea, si creemos que vamos a cerrar una parte que no va a funcionar más, estamos equivocados. Si pensábamos que cerrando, de donde venís vos, EPT, TPD Trole, no eran los troles. Trole, claro, no está más. Bueno, ¿qué hacemos con el servicio? No, que es mentira, para colmo. Claro, el Trole ahora se llama STM y ¿sabes qué? Está tan sobrepoblado como era antes. A eso me refiero, que el servicio se sigue prestando, entonces es mentira que esto no existe más. Si lo cerramos y echamos a toda la gente a la calle, no es verdad, porque el servicio se sigue prestando. Entonces, y esto pasa en todos los ámbitos. Si pensamos en la salud no funciona, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a tercerizar? No es verdad, la salud va a seguir siendo pública, porque es una cuestión que viene de la nación, o sea, vamos a seguir prestando el servicio. El tema es cómo, y empezar a entender que somos todos eslabones de una misma cadena. Esto es lo que me parece que hay que militar y hay que trabajar mucho, desde sobre todo los sindicatos. Bien, a esto con el tema en relación de lo que era la libertad de expresión, ya salió a expresarse obviamente el gremio de los periodistas. CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, se hizo eco de la entrevista manipulada al presidente de la Nación, Javier Milei. Apuntó contra el uso del oficio para hacer propaganda. Tras la entrevista al presidente emitida en TN el lunes 17 de febrero, alertamos el impacto negativo que la manipulación de información tiene para la sociedad y reivindicamos nuestra defensa del ejercicio libre del periodismo. Sobre lo ocurrido en la entrevista,
al presidente Milei, emitida por TN el lunes 17 de febrero desde Cipreva, manifestaron el rechazo a la manipulación de la información y reivindicamos el ejercicio libre, honesto y profesional del periodismo contra el uso de nuestro oficio como herramienta de propaganda. Lamentable, ¿no? Lamentable que el periodismo hoy tenga que salir a hacer esta aclaración. Bien, nos tenemos que ir al corte. Vamos al corte, ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy, último bloque de este programa de 19 de febrero, y vamos a hablar sobre la situación de vialidad. ¿Tenemos cesanteado en vialidad nacional en la provincia de Mendoza o vialidad provincial? Y la verdad que no me extrañaría, es lo que estábamos hablando recién, hay muchas exclusiones de tutela y puede ser que hayan cesanteado hasta compañeros. Lo que sí sabemos de vialidad es el último hecho lamentable en octubre próximo pasado, que falleció un señor que se suicidó. Eso sí lo conocemos. Bien. Y bueno, en este sentido ATE está pidiendo informes por el programa de salud mental, que es una ley que no se ha llevado a cabo. En eso está trabajando. Bien, yo les pregunto porque obviamente a nivel nacional hay alguna repercusión por la modificación de vialidad nacional. Y estamos hablando de que obviamente ya hay un decreto que lo establece. Entonces, estoy buscando justamente esa información sobre el tema de vialidad, que es, yo creo que en programas anteriores habíamos hablado algo sobre el tema, que obviamente el gremio había advertido la modificación de vialidad nacional y que se venía el ajuste. En este aspecto no tenemos entonces bajas en la provincia de vialidad nacional. La verdad que a nivel nacional no te podría decir, sí hubo muchas bajas el año pasado en todos los organismos nacionales. Ajá. Bien. Bueno, ¿y ha habido repercusión, o mejor dicho, ha habido reincorporación de esa gente? En muchos casos tengo entendido sí que por lo menos desde UPCN se ha podido lograr reincorporar a muchos trabajadores que habían desvinculado su trabajo. Bien, estamos hablando de qué dependencias. No, de la mayoría de lo que era sectores de, no te los puedo nombrar, porque te digo, yo no estoy a nivel nacional. Ajá. Así que no, igual que vialidad ni vialidad provincial, nosotros no estamos en vialidad provincial. Bien, bueno, esto es, hay que encender las luces de alerta, Sí. porque obviamente vamos a tener alguna repercusión en la provincia de Mendoza. Por lo general es al revés, primero se da en Mendoza y después se da en la nación. Sí. Entonces, porque copian el mapa o el esquema político. Y lamentablemente ya los gremios a nivel nacional están rechazando las políticas para desregular vialidad nacional. Lo hicieron a través de la confederación que los nuclea, con la que exigieron la suspensión de las medidas del Ejecutivo Nacional. Así lo dice Juan Carlos Smith, quien preside el CAT, y realizó un comunicado en el que afirmó su postura de rechazo para con cualquier política que busque desregular vialidad nacional. Además pidió al gobierno nacional por la continuidad de todas las fuentes laborales. En el documento publicado desde la Confederación se solidarizaron con los trabajadores de la Dirección de Vialidad Nacional y rechazaron enérgicamente la posible desregulación del organismo como consecuencia de la posible derogación de la ley número 505. En este sentido, los gremios apuntaron contra la pérdida de autonomía y presupuesto propio, por lo que exigieron a la gestión a cargo de Javier Milei la inmediata suspensión de cualquier medida que busque desregular o privatizar la Dirección de Vialidad Nacional. Además, CAT enfatizó el pedido para que no se avance en la reducción del personal y se garanticen los derechos laborales de los trabajadores. También pidieron un debate público y transparente sobre el futuro de la Dirección de Vialidad Nacional, con la participación de los trabajadores, la sociedad civil y los expertos en la materia. Por último, solicitaron la garantía de que cualquier medida que se tome en relación a Vialidad Nacional sea en beneficio del pueblo argentino y no de intereses privados. Esperamos que el Gobierno Nacional tome en cuenta nuestras exigencias y actúe en consecuencia. Así que bueno, así lo había solicitado la CAT
que es la Confederación de Trabajadores de los Gremios de Transporte. Así que obviamente detrás de esto se vienen algún ajuste en el área de vialidad nacional, y que obviamente en Mendoza tenemos, digamos, algunos trabajadores de vialidad nacional que tienen que ver con todo lo que es la obra pública en cuanto a rutas y demás. Hay que estar atento entonces, hay que estar atento porque realmente es lo que dice ahí ese gremio, el gremio, creo que fue un gremio, de que sí, no atenten contra la sociedad, porque en realidad ahí va atenta hacia la sociedad, no solamente hacia los trabajadores, así que no queda otra. Si no nos unimos, ¿me entendés? No vamos a seguir así o peor, porque ellos ya han agarrado la beta de cómo dividir, cómo hacer que no nos hablemos entre nosotros. Y bueno, hay que unirnos, yo le pido y que todos los gremios empecemos a actuar en algunas cosas. No es mucho lo que tenemos que levantar como bandera, y si empezamos en esta provincia con nuestras paritarias, con la base de cálculo, con esto de razones particulares, con lo de las asignaciones familiares, o sea, y nos unimos, podemos cambiarla, podemos cambiar la realidad. ¿Hay diálogo entre los secretarios generales de los diferentes gremios, Cristian? ¿No? Solamente con el Frente Gremial quedamos nada más que Claudia de Ampros, con judiciales, UPCN, son los que nos seguimos dialogando y viendo a ver si este año volvemos a retomar esas banderas, porque Cornejo te habla de la macroeconomía nacional, y a nosotros hoy no nos tiene que interesar la macroeconomía nacional. Tenemos esto que lo inventaste vos, Cornejo. Esto no viene inventado por Milei, por Alberto Fernández, por Cristina. Así que antes de hablar de la macroeconomía nacional y ponernos enfrente la macroeconomía nacional, y por eso tenemos que, tenés que arreglar lo que vos mismo inventaste. Y el invento de pagarnos a un año atrás lo inventaste vos, no la nación. Entonces arreglanos esto, veamos esto, y después si querés hablamos de la macroeconomía nacional, que estamos todas las provincias iguales. Y no sé si vamos a salir. Y eso es lo que la sociedad escucha. Sí, porque la nación, pará. La nación nada, nosotros vivimos acá en Mendoza y primero arreglarnos acá. Vos vas a comer a la Aresti Villanueva y te sale fortuna, porque los precios están para la sociedad de los turistas internacionales. ¿Me entendés? ¿Y nuestro sueldo? ¿Qué pasó? Empleado público. Y ojo, dicen, están poniendo empresas privadas. Cuando terminen de desaparecernos, que no va a suceder el empleado público, van a ir por los empleados privados, que ya está sucediendo también. Porque acá nadie ganó. Por lo menos en Mendoza no ganó ni un sindicato, ni un trabajador de ningún sindicato ganó. Todos estamos detrás corriendo de la inflación. Por eso necesitamos la recuperación del poder adquisitivo. Entonces esas banderas, si nos unimos, te aseguro que en cada paritaria podemos lograr una al 100%. No te estoy hablando de que vamos a tener que pelear, sí la vamos a pelear, pero la vamos a lograr al 100%, porque lo de la base de cálculo lo tendremos que haber logrado la vez pasada, cuando nos unimos en ese frente gremial. Sin embargo, saltaron del barco mucho y se divirtió todo, o manejaron los tiempos con el gobierno para no lograr lo que podíamos haber logrado unidos. Bien, a esto que vos exponés también tengo que sumar a los trabajadores de la ExAFIP, actual Agencia de Recaudación y Control Aduanera, ARCA, iniciarán este miércoles una nueva tanda de medidas de fuerza en el organismo ante la falta de apertura al diálogo por parte de las autoridades nacionales ante los pedidos de recomposición salarial. Los trabajadores de ARCA llevarán adelante en la jornada de hoy asambleas en lugares de trabajo sin atención al público. Las acciones fueron convocadas por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos y afectarán a todas las dependencias del país durante 2 primeras jornadas de la jornada laboral. Tal como anticipó Mundo Gremial, las asambleas se repetirán mañana jueves en el marco del nuevo plan de lucha aprobado por la conducción de AEFIP al mando del secretario general Pablo Flores a nivel nacional. El sindicato se quejó del inexplicable silencio institucional de las autoridades al pedido de diálogo tras un año de congelamiento salarial, marginados de la paritaria estatal, con muy fuertes ajustes en el fondo de jerarquización y con la imposición del impuesto a las ganancias de los trabajadores necesitamos. Grave el tema, ¿no? Porque ellos tuvieron un gran ajuste durante la última etapa del 2024. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir, Cristian.
y bueno, obviamente están los micrófonos abiertos, las puertas abiertas para que nos cuentes cómo está yendo la situación de UPCN a nivel de la provincia de Mendoza. Muchas gracias a ustedes por el espacio, ojalá que haya mucho más espacio así para poder no terminar con el no debate que quiere. Correcto. Muchas gracias. Compañera. Muchas gracias, me parece Fabiana que ha sido... Yunes. Ah, muy bien, ya se aprendió el nombre después de 2 años, bien, bien, bueno, lo hemos logrado finalmente. Muchas gracias. El miércoles a la misma hora. Bueno. Nos vemos, será hasta el próximo miércoles, lo esperamos nuevamente por Argentina Hoy, obviamente para conocer y para poder informarle la Argentina Hoy.